Hola a todos, queridísimos amigos y amigas, queridísimos fincráticos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en donde tratamos de explorar temas esenciales que son fundamentales para tu cartera, para tu perspectiva de inversión. Estoy aquí con mi queridísimo amigo y socio Alejandro Rosenberg. Alejandro, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Jacob? Todo muy bien, todo muy bien. Ha sido una semana bien interesante, bien movida, con muchas cosas que explorar. Y lo que queremos tratar de ver hoy día un poco es entender qué es, pues me imagino que todos han leído en distintos medios sobre la Fed, la Reserva Federal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la Fed? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué a mí? Yo soy chileno, ¿cierto? Puede ser colombiano, puede ser argentino, lo que sea, o argentina. Yo estoy en mi país. ¿Por qué me importa lo que hace un banco central que ni siquiera es de mi país y cómo eso me puede impactar? Entonces, quizás para dar una breve reseña histórica de dónde salió, qué es lo que pasó, cómo se crea esta institución, y la verdad es que todos los países tienen, o casi todos los países tienen alguna entidad similar a lo que es un banco central, y qué es lo que trata de busca promover, y cómo eso me impacta en la finanza. Entonces, solamente para dar pequeña reseña histórica, si nos remontamos al principio de este siglo, estamos hablando del año 1907, ¿okay? Suena hace mucho tiempo atrás. Perdón, estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos. Correcto. Estamos Okay. hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el año 1907 hubo una tremenda crisis, ¿ok? En donde efectivamente se esperaba que el sistema financiero iba a colapsar, ¿ok? Ahora, y de hecho no sabían qué hacer, no sabían si cerrar los mercados, no sabían, había varias complicaciones, estaban todos por entrar a un default, que se llama, que estaban por quebrar, y ahí no había nadie que se pueda parar y convertirse en lo que se llama el lender of last resort, que es la última persona, el que va a prestarte y te va a salvar cuando estás así a punto de caerte al abismo. Ahí se levanta esta persona y te salva, ¿cierto? Que te Perdona, pueda prestar Jacob, su plata para estar líquido. Sí. perdona para que todos aprendamos. Entonces, perdona, ¿quién imprimía el dinero en ese momento? Si no estaba la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿lo imprimían los mismos bancos? Exactamente. Y acuérdate que todo esto era cuando la moneda estaba pegada a lo que era el indexaba? dólar, a lo que era Claro, al oro, perdón, al oro. fue antes de Bretton Woods, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto en el fondo el sistema funcionaba, estaba pegado al oro. De hecho, el gold standard se cambió mucho después, pero el sistema estaba pegado a esto. De Eh, acuerdo. y no existía una entidad que se levanta ahí y trata de salvar la economía ante riesgos sistemáticos, complicaciones, donde haya quiebras masivas. Y por lo tanto, de hecho, una serie de personas privadas, JP Morgan, ¿cierto? Conocido como el banco, pero el señor JP Morgan, ¿cierto? En su momento juntó a muchos amigos y entre toda esta gente, banqueros, le prestaron plata al sistema financiero, a la bolsa, y entre ellos salvaron en el 1907 a todas las personas. Y eso obviamente empezó la conversación. Dijeron, no puede ser que dependamos de la buena voluntad de multimillonarios para salvar el sistema y que no tenemos algún La tipo de... buena voluntad, porque tiene que tener un costo, debe tener Seguro, un buen costo. seguro ganaron plata, ¿cierto? O sea, Sí, lógico. en el Bueno, 2008, lógico. en el 2008 Porque también, Estados Unidos ganó plata perdona, también. corrieron riesgo también. Exactamente. Que no es un problema, o sea, si tú vas a ser la persona que corre el riesgo y tomar el riesgo, Claro. entonces está bien que seas compensado por tomar ese riesgo. El problema cuál es, que a veces nadie está dispuesto a tomar ese riesgo porque el riesgo es muy alto. Piensa en el 2008, estaba todo el sistema financiero colapsando. ¿Quién salió a salvar a AIG? ¿Cierto? Esta compañía de seguros que eso hubiese quebrado, hubiese sido una hecatombe, o sea, hubiese sido el fin del mundo. Y por lo tanto se levanta la Reserva Federal y ganaron plata, eso es lo interesante. O sea, el gobierno de Estados Unidos cuando salvó, y bueno, había una discusión filosófica, si eso, porque, o sea, si lo que se llama el too big to fail, dejar que una compañía sea demasiado grande, y como es muy grande, entonces no puede quebrar, porque si quiebra, entonces el riesgo y el desempleo y todo lo que eso va a impactar es demasiado grande. Pero básicamente esto empezó la conversación y algunos años después, de 1913, si no recuerdo, al final de 1913, entonces ahí se crea efectivamente esta entidad llamada la Reserva Federal, ¿cierto? Que tiene todo un sistema, tiene 12 bancos, tiene tres entidades entre medio. No vamos a hablar de la estructura, no quiero más aburrirlo, pero básicamente lo que busca hacer este Banco Central, número uno, es en convertirse en esta persona esta entidad que va a salvar en una situación de fuerza mayor, ¿cierto? Y en realidad esta Reserva Federal es creada con dos mandatos. Hay dos cosas que son lo principal que este banco busca hacer. Lo primero que es
Los objetivos, digamos. Dos objetivos, exactamente. La primera es lo que se llama el empleo a full. Queremos full employment, como ellos lo llaman. O sea, quieren asegurarse de que la población promover la economía de tal manera para que haya empleo y que la gente tenga trabajo y tenga mejores trabajos y tenga la capacidad de moverse a distintos trabajos. Y la segunda es lo que se llama estabilidad de precio, es decir, inflación. Eso suena como una palabra fea hoy en día, ¿no? Casi un garabato decir inflación hoy en día. Estamos todos viviendo la inflación de ahora. Sí. Es controlar la inflación. Exactamente. La teoría de ellos es que si tú logras mantener la inflación en un rango entre un 2%, por ahí, 1 o 2%, eso es sano suficiente de que la economía está creciendo, que los precios están subiendo, pero no muy rápido, y está todo ordenado, hay un nivel de estabilidad de precio y puedes hacer negocios y todo, pero cuando los precios empiezan a dispararse, como ahora, ¿cierto? Que tenemos la benzina subiendo, los commodities, los metales, todo está subiendo de precio, entonces eso no es sano para la economía, eso va a tener repercusiones. Usualmente los que más son afectados es la gente que vive de sueldo a sueldo, porque si yo tengo calculado a qué va cada uno de mis pesos, cada uno de mis dólares, y de repente me suben los costos de la benzina, entonces te ahogas. Entonces, lógico. Es tremendamente complejo. Ahora, estos dos mandatos de la Fed se contradicen, porque si yo quiero bajar la inflación, o sea, en el fondo, yo quiero frenar el crecimiento económico, ¿cierto? Porque si hay mucho crecimiento económico, mucha producción, mucha plata en el sistema, entonces eso hace que se caliente la economía, y en el fondo eso genera empleo, obviamente, porque ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene una situación de empleo muy buena. De hecho, es muy amigable hoy en día estar buscando trabajo, porque las empresas todo lo que quieren es buscar a gente. No hay gente para los cargos, hay puestos abiertos, la movilidad de empleos es muy grande. Entonces, desde ese punto de vista está muy bien, pero por el otro lado la inflación se disparó como loco. Entonces, claro, en economía hay una típica, ¿cierto? La curva de Phillips, ¿ah? Que en general dice que a mayor crecimiento, ¿cierto? Mayor inflación. A veces no es así por expectativa, ¿cierto? Entonces, como tú bien dices, se contrapone estos dos objetivos de la Fed o el Banco Central de Estados Unidos. De hecho, en Chile, el Banco Central en Chile tiene un objetivo, que es el control y mantención de la inflación en los objetivos propuestos en cada uno de los presupuestos de la nación. Y no es el pleno empleo ni el crecimiento económico. Otra cosa es que a veces puedan ayudar, pero a diferencia de Estados Unidos, en Chile solamente hay un mandato, ¿cierto? Exactamente. Uh-huh. Y por eso, y en el fondo, estas entidades en Chile, en Estados Unidos, son las que están inyectando liquidez en el sistema, son las que están... ¿Cómo funciona? En realidad, por ejemplo, en la Reserva Federal en general tiene dos herramientas, tiene más, pero en general dos que son las principales. La primera es fijar las tasas de interés. Ahora, lo que la Fed fija, y esto es muy importante, ellos no fijan en la tasa que tú vas a tener en tu hipotecario. La tasa que tú vas a tener en tu hipotecario, eso es una derivada, obviamente está impactado por la Fed, pero la Fed afecta directamente la tasa a la cual ellos le prestan a otras entidades financieras. Y basado en eso, esa entidad financiera en el fondo chorrea hacia abajo y eso impacta eventualmente a tu hipotecario. Y en un mundo globalizado, donde yo puedo comprar dólares, ¿cierto? Yo puedo mandar mi plata a Fincratic, yo puedo invertir en Estados Unidos, yo puedo invertir en China, yo tengo la capacidad de invertir en todo y estar expuesto a todo el mundo. En realidad, cuando tenemos la entidad financiera más grande del mundo tomando estas decisiones, esto chorrea toda la economía en todo el mundo, ¿cierto? Y en realidad no solamente el Banco Central de Estados Unidos, tiene el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Europa, ¿cierto? Y tiene el Banco Central de China, que son, el de Japón también impacta muchísimo en todo esto, en los flujos económicos, en las tasas, y esto eventualmente te llega a tu hipotecario, te llega la inflación, porque sabes que si hay mucha inflación en Estados Unidos, también eventualmente va a haber un contagio hacia todo el sistema, y te va a llegar, y puede ser que por ahora te salvaste, pero no es así. En Chile, por ejemplo, estamos casi igual que Estados Unidos, estamos al casi mismo nivel de inflación. En el fondo, Jacob, lo que nosotros entendemos, ¿cierto?, es que los tipos de cambio o los términos de intercambio que se llaman en economía, que son básicamente los tipos de cambio entre países, si no hay encaje, etcétera, si uno fuera la economía perfecta, digamos, tiene que moverse de acuerdo a la inflación de los distintos países para mantener estos términos de intercambio. O sea, y en ese sentido, cuando hay, por ejemplo, aumento de tasa en Estados Unidos,
hay lo que se llaman estos capitales que son golondrinas que van, aprovechan las mejores tasas de los países y hacen que después el sistema, con esta mano invisible del mercado, se equilibre, ¿cierto? Entonces, obviamente, un país tan importante como Estados Unidos, a través de la Fed, influye en todo el mundo sin duda, digamos. Exactamente, exactamente. Y por eso hay que estar, esta semana tuvimos la reunión de la Fed y de hecho habló Jerome Powell y había mucha tensión en qué iba a decir, cómo lo iba a decir, porque estamos en un punto económico súper complejo. Tenemos, según nuestras proyecciones, estamos viendo y lo que estamos viendo, que la economía está desacelerándose, vemos presiones inflacionarias súper fuertes. Entonces, la Fed está un poco amarrada. Por un lado, tiene que pelear contra la inflación. Por el otro lado, si la economía está cayendo, si yo empiezo a apretar el freno y empiezo a evitar ya no estoy promoviendo el crecimiento económico, cuando ya la economía está cayendo, entonces puede ser una receta tremendamente peligrosa. ¿Okay? Entonces, lo que la Fed está haciendo ahora va a tener repercusiones para el resto del año, quizás 1 o 2 años, y estamos en un punto súper importante en donde están todos con los ojos encima de qué es lo que va a pasar, porque esto nos va a impactar a todos y va a impactar eventualmente a tu benzina en el auto, va a impactar a los precios de trigo y todas las cosas en el mundo, todos los commodities y todos los bienes que todos compramos diariamente. Todo esto está impactado por estas decisiones de estos bancos centrales. ¿Okay? Entonces es muy importante saberlo. Hay un mecanismo más que no lo mencionamos, que es lo que usa la Fed, que es lo que se llaman operaciones abiertas, como ellos lo llaman, que en el fondo son la capacidad de la Fed de ir y comprar bonos del tesoro, ¿cierto? Y de hecho ahora abrieron el mandato y compraron bonos incluso de compañía, pero comprar bonos del tesoro a una gran cantidad, miles de millones de dólares. De hecho, ahora el 10 de marzo pararon de comprar bonos. Su plan de compra de bonos, que en realidad partió en 2008 y no paró hasta ahora, ¿cierto? La trataron de frenar desde el 2015 a 2018, pero más o menos, nomás porque lo lanzaron de vuelta. Ahora sí, efectivamente estamos frenando esta compra de bonos, y lo que hace esa compra de bonos es inyectar liquidez al sistema, ¿cierto? Meten plata. Ellos están comprando mucha plata. O sea, están comprando muchos papeles, muchos bonos, y eso en el fondo genera mucha liquidez, y esa liquidez ingresa al sistema. O sea, de nuevo, es una manera de promover el crecimiento económico, promover los mercados financieros, y el hecho que están sacando eso obviamente también impacta a lo que estamos hablando de este crecimiento económico. Entonces es muy importante estar viéndolo, estar atento a lo que está pasando, y yo sé que a veces uno puede leer reportes y son demasiado técnicos, pero el fondo es tratar de entender globalmente qué es lo que está pasando. Estos 2 mandatos que tiene la Reserva Federal, entender los mandatos de los otros bancos centrales, como bien decía Alejandro, que en Chile quizás no tiene la otra pieza, que es la pieza de promover necesariamente el empleo, pero todo eso en el fondo va a determinar cómo se va a desenvolver todo este complejo sistema, ¿cierto? Es una matriz bastante compleja, pero que no sé si los que pudieron escuchar a Powell hablando el miércoles, en realidad lo manejó bastante bien. O sea, el fondo dijo, vamos a empezar a subir las tasas, estamos viendo lo que está pasando en la economía, trató de evitar poner cuánto está dispuesto a aguantar de una caída. De hecho, le preguntaron cuánto tendría que caer el mercado para que tú frenes estas subidas de tasas. Y como que evadió la pregunta. En el fondo dijo que creemos que la economía está bien y creemos que va a estar todo bien, así que no se estresen. Ojalá tengan razón y ojalá eso sea así, no veamos una desaceleración, porque eso, la Fed del fondo no va a proyectar una recesión, ¿cierto? No te van a decir, creemos que viene una recesión, porque si fuera así no estarían haciéndolo. Va en contra Ahora, de su speech. Jacob, la pregunta también es, nosotros como Fincratic, ¿cierto? Que tenemos varios estilos de inversión para nuestros fincráticos, ¿no es cierto? Y los estilos tienen que ver con su perfil de riesgo, y además tenemos distintas carteras, activas, pasivas, y con más renta fija, renta variable, más enfocada en Estados Unidos, ¿cierto? De acuerdo a lo que está hablando, lo que se está escuchando, lo que tú estás viendo, independiente que uno no sabe lo que puede pasar, porque son millones de variables, tú lo que estás diciendo un poco es, ojo, la Fed lo que está haciendo, y repercute a todo el mundo, lo que está haciendo es no seguir inyectando dinero al sistema, ¿cierto? No está comprando más bonos del tesoro, dejó de comprar al parecer, por lo tanto está reduciendo la inyección de liquidez en Estados Unidos, y eso puede impactar obviamente en una subida un poco de tasa, ¿o no? Exactamente. De hecho, este freno de comprar, y de hecho Powell dijo, no solamente van a frenar, sino que ahora van a empezar a vender lo que compraron. ¿Okay? No dijeron Imagínate. cuándo,
pero ahora, o sea, van a sacar plata del sistema. Él dijo que, según él, eso es como otra subida de tasa, aparte de las 7 que se proyectan este año. No sabemos si van a ser 7 o van a ser 4. Hay que ver cómo se desenvuelve todo esto. Pero en el fondo, como tú me dices, Alejandro, hay que tener dos perspectivas acá. La primera es tu horizonte de inversión y la segunda es cómo quieres posicionarte para todo esto. O sea, si tú tienes un horizonte de inversión un poco más largo, estás pensando a 10, 15 años a jubilación, entonces la verdad es que este tipo de movimientos te puede afectar en un año, en un año y medio, pero en 5 o 6 años va a estar ok. Entonces, quizá en ese caso no ponerse tan nervioso, obviamente tener una cartera diversificada, tener bonos, tener renta fija, tener acciones y tener paciencia, porque vamos a ver volatilidad, eso lo sabemos, lo hemos hablado con nuestros clientes, lo hablamos acá varias veces, sabemos que se va a venir volatilidad por todas las cosas que estamos viendo. El tema de Rusia en el fondo es la última gotita que agregó. Eso no es el tema central económico que estamos, o sea, eso entrando al 2022, el tema central Rusia, no era Rusia, el tema central era esto, era lo que está pasando económicamente, lo que está pasando con la Reserva Federal, la inflación y todo eso. Entonces, como FinCratic nosotros estamos tomando medidas para eso, tenemos nuestras carteras que están posicionadas para eso, ¿cierto? Incorporamos posiciones como oro, incorporamos posiciones como lo que llamamos consumer staples, que son aquella área de la economía que tiende a ser más estable en este tipo de situaciones y tratar de protegernos, porque aquí a fin de cuentas se trata de poder navegar de la mejor manera y si efectivamente llega a haber una corrección, el no perder tu patrimonio y tu capacidad de compra para poder comprar en esa caída, porque a fin de cuentas las caídas no hay que verlas como si puedes protegerte correctamente, son en realidad oportunidades muy buenas de generar patrimonio a largo plazo y patrimonio generacional. O sea, si tú compraste en 2008 en la caída, aunque no fue en lo más abajo, pero empezaste a comprar ahí, entonces es impresionante, tus retornos aumentan. De hecho, los invito a ver el simulador y pueden simular exactamente si compras un día antes de la caída, durante la caída y revísenlo. Es bien interesante hacer ese ejercicio, pero lo importante es que si tú tienes un horizonte un poco más largo, estas cosas igual no te afectan tanto, pero duele la guata. El simulador, el simulador de nuestra página, ¿cierto? Que es www.fincratic.com. Es súper interesante lo que tú dices, porque ahí uno puede ver qué pasa si me metí el día antes de la caída, o incluso si compré cuando quiera, digamos, o en la caída, que sería mucho mejor. Obvio. Pero finalmente esto se recupera porque las empresas tienen... ¿Por qué se recupera el mercado de acciones en general? Porque las empresas tienen la capacidad en general, y la han tenido durante la historia, 100 años o más, de innovar, de mejorar su modelo de negocio, de ser más eficiente a través de la tecnología, y eso hace finalmente, o sea, de encontrar nuevos mercados, nuevos negocios, bajar los costos, y eso hace que las empresas puedan mantener o mejorar su EBITDA en el tiempo, sus resultados, y por lo tanto su capacidad final de entregar dividendos, que finalmente es lo que es por lo que valen las empresas, por la capacidad de generar flujos de caja y que se pueden reinvertir o entregar dividendos, y por eso en general las compañías han ido y los índices en Estados Unidos y en todo el mundo han ido subiendo a lo largo del tiempo, porque las empresas, igual que la tecnología, etcétera, se reinventan y tienen mejores capacidades de generación de flujos. Por lo tanto, eso es lo que uno espera en general. Exactamente. Ha sido un placer. Ya nos quedamos sin tiempo aquí, pero ha sido un placer nuevamente saludarlos a todos nuestros queridísimos fincráticos y fincráticas. Nos veremos prontamente en una nueva edición de este podcast. Si tienen algún tema del cual quieran conversar, los invitamos a enviarnos un correo, contacto@fincratic.com, o comentar en las redes sociales, véanos en Instagram, en LinkedIn, Facebook, donde sea. Estamos ahí en todas partes. Contáctenos, hables. Tenemos un chat habilitado también en la página fincratic.com para que puedan hablarnos y preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Estamos aquí para ayudarlos a navegar este complejo escenario. Somos FinCratic. Ha sido un placer. Mi nombre es Jacob Benjo y nos veremos prontamente. Aquí con mi socio Alejandro Rosenberg. Nos vemos en una nueva edición de este podcast. Bye. Chao, que estén bien. Chao. Abrazo.